Y es el tema del día, en la ciudad de Mar del Plata, pero con múltiples repercusiones en todo el país. Así es, vamos a hablar de lo que sucedió ayer por la tarde-noche en el barrio Libertad, donde estaban buscando a Matías Cornejo por parte de la policía. Vamos a ver cómo comenzaba todo esto. ¡Ay, hijo de puta! ¡Corre vos, nena! ¿Por qué saliste corriendo para acá? Ahí se están llevando a un efectivo policial, lo venían arrastrando. Ese efectivo policial había recibido un impacto de bala en una de sus piernas en el momento en que, entre comillas, pata de palo, terminaba justamente de defenderse o de tratar de evitar la aprehensión. Pero nos vamos rápido a tribunales. Sí, por favor, Javier Novoa está con el fiscal. El homicidio del señor Ordóñez en el mes de mayo. En el marco de esos allanamientos que hicieron en el barrio Libertad, los mismos arrojaron resultado negativo, pero en uno de ellos se recolectó un dato que relacionaba a esta persona con su posible permanencia en un domicilio también cercano del barrio Libertad. Estamos hablando ahí de la dirección donde sucedieron los hechos, que es ahí en calle República Árabe Siria y Chacabuco. Personal policial en autos particulares concurrieron de la DDI concurrió a tratar de certificar si existía realmente ese domicilio o si se recolectaba algún dato vecinal que pudiera arrojar la idea de que esta persona verdaderamente pudiera estar pernoctando en el lugar, esta persona de apellido Cornejo. En circunstancias que llega el personal policial de la DDI al lugar, ven egresar del domicilio que les habían sindicado a una femenina que estaba relacionada con este sujeto. Esta femenina en determinado momento les dice que este individuo estaba ahí adentro, se mostraba atemorizada. En ese mismo momento, y mientras me estaban comunicando esa circunstancia telefónicamente, desde un domicilio de al lado, un pasillo de ingreso a un domicilio que estaba al fondo, desde el pasillo, advierten la presencia de este sujeto, Matías Cornejo, que estaba armado y empezó a efectuar disparos a mansalva al personal policial, con el resultado de que de forma instantánea hirió a uno de los efectivos policiales en la zona relativa del peroné. Personal policial se retiró del lugar, se puso a resguardo en la misma cuadra, pidieron asistencia para el efectivo policial que estaba herido y solicitaron refuerzos. Luego de ello, bueno, me constituí en un lugar. Al llegar al lugar ya estaban todas las fuerzas de seguridad ahí presentes. Se estaba esperando la llegada del grupo especial del GAD, porque la información que teníamos daba cuenta que estas personas habían saltado de un domicilio hacia el otro, que es desde el cual fue agredido el personal policial, que en el interior del domicilio había 3 femeninas que no tenían relación con estos individuos y que eran 2 femeninas adolescentes que estaban con su abuela y que aparentemente estaban siendo retenidas o no sabemos qué circunstancias por estos sujetos. Se determinó luego, a través de los mensajes que una de estas chicas le iba mandando a la madre, mensajes vía telefónica, por WhatsApp, a la madre que estaba también ahí con el personal policial a una distancia prudencial, de que en el lugar había un sujeto que estaba tendido sin vida, con un arma de fuego cerca. Había otro sujeto que estaba herido y había otro sujeto que no estaba herido, que estaba con ellas en una situación bastante errática, donde le manifestaba que no salieran, que era peligroso. Obviamente las 3 femeninas muy atemorizadas. El GAD estuvo trabajando, diagramando todo el procedimiento protocolar como para poder ingresar en situaciones lo más seguras posibles para las 3 femeninas que estaban en el interior, como también para el propio personal policial. Se convocó también un personal que vino con un dron para poder observar la situación y poder asegurar mejor el ingreso del personal de seguridad dentro de la situación que se estaba dando. Una vez que ello se logró, alrededor de las 7:30 de la tarde, se procedió al ingreso. Al ingresar el personal, también se convocó, perdón, esto lo omití, a personal de explosivos, porque había una granada por donde tenía que ingresar el personal policial. Una vez que se logró el ingreso, primero personal de explosivos que retiró ese material y va a estar sujeto a pericias, ingresó el personal del GAD, aseguró el lugar y se encontró con un panorama que ya se advertía en parte a través de la visualización del dron en forma previa. Había un cuerpo tendido de una persona herida que estaba en situación agónica, con un aparente disparo de arma de fuego, que fue rápidamente, se llamó una ambulancia y se le llevó a Liga. Es una persona que después fallece en horas de la medianoche, de apellido Nis.
Después estaba en el interior también, ya de la vivienda, esta persona, Matías Cornejo, estaba sin vida, con un disparo de arma de fuego en la zona de la sien, entrada y salida, orificios de entrada y salida. Había 3 armas de fuego, muchísimos rastros hemáticos, había accidentes balísticos, quiero decir, signos en determinadas paredes del exterior y del pasillo que daban cuenta de impactos de armas de fuego. Se recolectó material balístico también, vainas servidas, bien, proyectiles. Luego de que ingresó el GAD, que después ingresamos con la gente de la DDI, y luego Policía Científica hizo todo su trabajo en cuanto a la recolección de evidencias, que había varias, y también todo lo que tiene que ver con las tomas de muestras fotográficas, planimetrías, todo lo que después nos va eventualmente a servir como para poder determinar qué es lo que sucedió allá adentro con estas 3 personas. Las femeninas fueron llevadas en compañía también de su madre a la DDI, eran adolescentes, una de 17 años, otra de 19, y estaba la abuela para prestar declaración, lo hicieron también ayer en horas de la noche. Dan cuenta de 3 sujetos ingresando a su domicilio por una pared lindera. Una de las personas fallecidas, que es la que fallece en el hospital, tenía una relación de parentesco con el padre de las niñas, más allá de que no tenían demasiada relación. Y a las otras 2 personas no las conocían, digo, a Matías Cornejo y a la persona que está detenida, que es el señor Basualdo. Así que también se realizó un allanamiento en el domicilio contiguo, que es de donde saltaron estos sujetos, era el domicilio de la persona de apellido Nis, que falleció en el hospital. Así se encontró una gran cantidad de armamento balístico, entre ellos una ametralladora. Y ahora estamos a la espera de todos los resultados periciales que tenemos que recabar en los próximos días, operaciones de autopsia, operaciones balísticas, trabajo de policía científica, para compendiar todo eso con las declaraciones testimoniales que tenemos de las 3 femeninas que estaban en el lugar, para poder reconstruir cómo fueron los sucesos en el interior de ese domicilio que derivaron en la muerte de estas 2 personas. Doctor, pero a la espera de esos análisis y de la autopsia y otros elementos, y ante la falta de disparos, como se estima, de la policía en el interior de la casa, todo indica que Cornejo y Nis se suicida cada uno o se disparan entre ellos 2. Preguntarle si el testimonio de las mujeres, Basualdo sabemos que no declaró, va en ese sentido. El testimonio de las mujeres arrojan algunos elementos que podrían estar direccionados a esa hipótesis, pero de todas formas me comprenderán que a menos de 24 horas de que hayan sucedido estos hechos, con todo el material pericial que tenemos que recibir en los próximos días, sería muy aventurado de mi parte sujetarme a una hipótesis o descartar alguna. Todas las hipótesis las estamos evaluando, no descartamos ninguna, no podemos hacerlo a esta altura. En principio tenemos que analizar a través de las operaciones de autopsia dónde fueron específicamente y con exactitud las heridas, corroborar dichas heridas con las direcciones de disparos que nos arrojen después lo que fue la situación del lugar del hecho constatado por los peritos balísticos y por los peritos de rastros y por los peritos criminalísticos. Evaluar todo ese material en forma conjunta, hay que hacer cotejos entre los proyectiles recolectados, el que eventualmente se iba a recoger de la operación de autopsia, se recoge la operación de autopsia del fallecido Nis, con las armas halladas en el lugar del hecho. Ahí donde estaban los 2, el cuerpo sin vida de Cornejo y el cuerpo agonizante de Nis, se hallaron 3 armas de fuego, por lo cual hay un trabajo bastante intenso que tenemos que realizar en los próximos días, sobre todo por parte de Policía Científica, para poder ver si con todos esos elementos podemos, ojalá sea así, reconstruir lo que fue el sucedáneo de hechos entre estas 3 personas ahí adentro, como para que arrojara la muerte de estos otros 2. Doctor, el primer momento cuando comienzan el diálogo con la policía desde este domicilio donde estaban los rehenes, ¿Cornejo participa o todavía no se pudo establecer eso? En realidad no hubo un diálogo. Nunca hubo un diálogo entre personal policial y estos sujetos. El personal policial se acerca al lugar y cuando Cornejo divisa desde el pasillo de donde después terminaron en la casa del fondo falleciendo Cornejo y la otra persona malherida, directamente hubo disparos de arma de fuego por parte de Cornejo, y tenemos que evaluar también si hubo disparos de arma de fuego por parte del otro sujeto, Nis, y no hubo nunca un diálogo. Presumimos que no mucho después de ese suceso, pero es una presunción, estos 2 sujetos de alguna forma acabaron con su vida de alguna manera. No lo sabemos todavía.
No les puedo decir si hubo un suicidio por parte de ellos en forma individual, si uno mató al otro y después se mató, o si hubo una tercera persona que pudo haber participado del hecho. Eso todavía no se los puedo asegurar. Pero no hubo en sí nunca un diálogo entre estas personas y el personal policial. No había tampoco posibilidad de tenerlo por cómo estaba dada la situación. Ahora, fiscal, en principio los trabajos de la policía eran para ubicar justamente a Cornejo. Las otras dos personas que terminan involucradas en el hecho, ¿por qué motivo reaccionan así y no abandonan el domicilio? Eso lo ignoro todavía. Sí sabemos que del domicilio del cual saltan a donde luego se encontraban atrincherados con estas 3 femeninas, era el domicilio del sujeto Nis, que es el que muere al mediodía. Y el otro tercer sujeto, vamos a esperar cuando decida prestar declaración, si es que lo decide hacerlo, a ver qué explicación nos da en cuanto a su presencia en el lugar. Alguna referencia tenemos, pero eso será cuestión después de ver si se grafican declaraciones testimoniales. Alguna referencia hay de que Cornejo y este señor Nis tenían relación previa, o de amistad, o de conocimiento, pero son todas cuestiones que tenemos que ir chequeando a futuro. ¿Entre las 3 personas estas conformaban algún tipo de organización criminal, teniendo en cuenta el armamento que se encuentra tanto en el domicilio donde pierden la vida como en la casa lindera? ¿Qué antecedentes tenían estas personas? Eso no se lo puedo adelantar todavía porque, le reitero, tenemos que ver la información que vaya surgiendo en los próximos días, cuál era la relación, si es que existía alguna previa, entendemos que sí, entre Nis y Cornejo, ambos fallecidos, y a su vez qué relación podían llegar a tener estas 2 personas con el detenido Basualdo. Bien, el detenido Basualdo en el día de la fecha en la Fiscalía, en el marco de la declaración del artículo 308 y por consejo de la defensa, hoy se negó a declarar, pero adujo que él tiene intención de declarar, no lo hizo en el día de la fecha por encontrarse en un estado anímico y de cansancio que no se encontraba en condiciones, y pidió sí que se le reprograme la audiencia en forma pronta para poder dar su versión de lo que fue su situación dentro del lugar. Doctora, a Basualdo le imputan privación ilegítima de la libertad. ¿Esto significa que las mujeres no tuvieron nunca opción de salir, que quedaron justamente en el interior a partir del ingreso de estas personas, que ellos se lo impedían? A Basualdo lo que se le está imputando por ahora es violación de domicilio y privación ilegal de la libertad. Por el momento, por los testimonios que tenemos, las femeninas nos indicaron que ya con estas 2 personas tendidas en el suelo, una aparentemente sin vida y la otra herida, Basualdo, cuando ellas amagaban con salir, les decía que no salieran. No manifestaron amenazas, ni que hubiera un maltrato, pero sí que les decía que no salieran. Tenemos que analizar en detalle, y cuando escuchemos a Basualdo, en el marco de qué y de qué forma eran ese tipo de expresiones. ¿Hay testigos o vecinos que puedan decir de la situación en la cual ellos se manejaban diariamente? Eso todavía no se lo puede decir porque todavía no hemos podido recabar testimoniales al respecto. Bien, eso es un trabajo que seguramente se va a realizar en los próximos días para ver qué tipo de movimiento podría llegar a haber en ese domicilio. Igual tengamos presente que ante determinada clase de personas involucradas, los vecinos suelen ser bastante remisos a declarar. En esta causa en la cual se estaba tratando de ubicar al señor Matías Cornejo, fallecido en el día de ayer, siempre nos encontramos con personas relacionadas, pero extremadamente remisas y temerosas a prestar cualquier tipo de declaración por la peligrosidad que este sujeto representaba. Le tenían pánico. Doctor, las otras 2 personas que acompañaban a Cornejo, tanto el que falleció como el que está detenido, ¿tenían antecedentes? Son cuestiones que tenemos que chequear con las huellas digitales. Bien, todavía no recibí los informes. ¿Qué se sabe del efectivo? ¿Cómo está de salud? El efectivo policial está con una lesión severa en su tibia y peroné. Por suerte está sin riesgo de vida. Eso es lo que les puedo decir. Fue llevado rápidamente por personal de creo que fue comisaría de la zona, que lo trasladó, luego que lograron hacerle un torniquete y fue asistido después rápidamente en el IGA. Está sin riesgo de vida, pero tiene una lesión severa. ¿Bien? Al momento en que el policía es herido, ¿hubo intercambio de disparos o solamente fue la agresión de Cornejo hacia la policía? Fue la agresión de varios disparos de arma de fuego de Cornejo hacia la policía, un solo disparo de un efectivo policial desde una zona externa al domicilio, desde la calle, en una dirección que no se advierte que pudiera tener ningún tipo de impacto en relación a las dos personas fallecidas. Tal es así que con posterioridad de esa secuencia nos narran las femeninas que estaban adentro del domicilio
que estaban estos dos sujetos, los dos fallecidos, interactuando, y en el lugar uno se apoyaba el revólver en la cabeza y decía que se iba a matar. Esos son los testimonios que tenemos, por lo cual no hay posibilidad alguna de que ese único disparo del personal policial, que aparte estaba en un ángulo que difícilmente pudiera haber dado impactado en la humanidad de alguna de estas personas, pudiera haberlos lesionado de alguna manera, porque les reitero, con posterioridad a esa secuencia estas dos personas estaban sanas desde lo físico, con armas en la mano, en el interior de la vivienda. Doctor, dejó en claro que el único buscado por el crimen de Viruta Ordóñez era Cornejo. Queda claro que no sabemos todavía qué tipo de relación tenían Nis y Ordóñez justamente con él, pero le pregunto, ¿es una causa en la que ya tiene usted otras personas detenidas por ese hecho, por orden encubridor? ¿Nis y Basualdo aparecen en algún momento relacionados con el crimen de Ordóñez en mayo? No, hasta este momento nunca habían aparecido en el transcurso de la investigación desde mayo hasta esta época ninguna de esas dos personas mencionadas en la causa. Muchísimas gracias, fiscal. Bueno, Jorge, ahí pasaba entonces el fiscal Carlos Russo con la información que teníamos sobre todo este caso que termina con 2 personas muertas dentro de un domicilio. Estamos hablando de Nis, de la otra persona que era buscada, ¿no? Era el apuntado específicamente de los allanamientos, este pacto de muerte del que se habla, no se saben si fue un suicidio, si se mataron unos a otros, si era una decisión tomada, y Basualdo, que en algún momento declarará y otorgará un poco de luz a qué fue lo que sucedió dentro del domicilio, Jorge.